Una bestia horrible. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque han pasado ya muchos años desde entonces. Era un invierno implacable, con el viento gélido azotando las ventanas y la oscuridad envolviendo la casa como un manto siniestro. Mi abuelo, un hombre solitario y taciturno, siempre evitaba hablar de su pasado, pero había un secreto que se escondía tras su mirada cargada de culpa. En aquel tiempo, vivíamos en un pequeño pueblo en las afueras de un bosque espeso y oscuro. La leyenda de una bestia acechando entre los árboles había estado rondando por generaciones. Se decía que era un hombre maldito, condenado a transformarse en una criatura feroz bajo la luz de la luna llena. Una noche, durante una de esas tormentas de invierno, mientras la nieve cubría el suelo y el viento aullaba fuera de la casa, escuché un ruido extraño que provenía del sótano. Intrigado, me aventuré a bajar las escaleras, solo para encontrar a mi abuelo en un estado de frenesí, su cuerpo retorciéndose y transformándose en algo que no podía comprender. Sus ojos se volvieron salvajes y brillantes, sus extremidades se alargaron y su piel se cubrió de un pelaje oscuro y áspero. Emitió un gruñido gutural y me miró con ojos llenos de una sed de sangre que me heló hasta los huesos. Supe en ese momento que estaba frente a la bestia de la que tanto se había hablado en el pueblo. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera escapar, la bestia me alcanzó con una velocidad sobrenatural. Sentí sus garras afiladas hundirse en mi carne, el dolor agudo haciéndome gritar en agonía. Pero lo peor estaba por venir. Mientras me desgarraba, pude ver en sus ojos una chispa de reconocimiento, como si en algún rincón oscuro de su mente, mi abuelo aún estuviera luchando contra el monstruo que lo había poseído. Pero la bestia era más fuerte, más salvaje, y yo sufrí su furia sin piedad. Recuerdo cada detalle de aquella noche como si estuviera impreso en mi mente con tinta negra y espesa. El viento aullaba como una bestia hambrienta fuera de la casa, arrastrando consigo el eco de susurros siniestros y el crujir de las ramas desnudas. La tormenta rugía con una furia desatada, como si el mismísimo cielo estuviera llorando lágrimas de sangre sobre la tierra maldita. Mi abuelo, un hombre cuyos ojos guardaban secretos que ningún alma debía atreverse a desenterrar, solía pasear su mirada por el horizonte oscuro con una mezcla de miedo y resignación. Sus manos temblaban con la antigua culpa que pesaba sobre sus hombros encorvados, como si el peso de un pasado oscuro y prohibido se hubiera apoderado de su espíritu atormentado. Aquella noche, en particular, el aire estaba cargado de una electricidad ominosa que se aferraba a mi piel como un manto de sombras. Mientras me acurrucaba bajo las mantas, tratando en vano de ahuyentar los fantasmas que acechaban en la oscuridad, un ruido sordo resonó desde lo más profundo de la casa, emergiendo del sótano como un eco de ultratumba. Intrigado y aterrado por igual, me aventuré a bajar las escaleras que crujían con cada paso, mis pies desnudos pisando el suelo helado con un temor palpable. El eco de mis propios latidos llenaba mis oídos, mezclándose con el rugido de la tormenta que golpeaba las ventanas con puñetazos frenéticos. Cuando llegué al sótano, una oscuridad densa y sofocante me envolvió como un sudario funerario. La única luz provenía de una lámpara titilante en la esquina más lejana, proyectando sombras retorcidas en las paredes descascaradas. Y allí, en medio de la penumbra, vi a mi abuelo retorciéndose y contorsionándose como una marioneta poseída por fuerzas infernales. Sus ojos, antes llenos de vida y bondad, ahora eran pozos negros de desesperación y locura. Sus dedos se alargaron y se curvaron en garras afiladas, sus rasgos se deformaron en una mueca grotesca de dolor y furia. Pude sentir el hedor a podredumbre y azufre que emanaba de su figura retorcida, envolviéndome en una nube nauseabunda que amenazaba con sofocarme. Y entonces, en un instante de lucidez fugaz, su mirada se encontró con la mía, y en aquellos ojos salvajes y llenos de tormento, vi un destello de reconocimiento, como si una parte de él aún estuviera atrapada dentro de aquella pesadilla viviente. Pero la bestia que lo había poseído no mostraba compasión ni misericordia, solo un hambre insaciable de destrucción y muerte. En un último acto desesperado de supervivencia, corrí hacia la salida,
las garras de la bestia raspando mi espalda mientras me abría paso a través de la oscuridad. El eco de sus aullidos de angustia y dolor me persiguió hasta la superficie, donde me encontré solo en medio de la tormenta, con el frío de la noche como único testigo de mi terrorífico encuentro con el mal en su forma más pura y primitiva.